Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma fácil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por estar con nosotros, público que nos acompaña cada semana en este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Hoy vamos a tener la presencia de un gran amigo y desde luego especialista en temas contables y fiscales. Me estoy refiriendo al licenciado en Contaduría Omar Vega Salgado, quien tiene 20 años de experiencia como contador y asesor de negocios en el sector público y privado. Además, él es egresado de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Ha fungido como técnico auxiliar contable y desde luego esto es muy importante puesto que la experiencia en un despacho nos forma como profesionales en esta rama contable y sobre todo la especialización fiscal. A la fecha él es director de su propia firma que se llama General Accounting y además es profesionista independiente desde 2020 a la fecha, desde 2008 a la fecha, que él ya ha constituido su firma de forma personal. Ha participado en diversas auditorías como en la de FEMSA y además ha sido senior en auditoría para Deloitte. Bien, él es una persona muy experimentada que hoy tenemos la fortuna de contar con su presencia en este espacio de IDC y también como colaborador de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, quienes ya saben, estamos a sus órdenes para poder atender cualquier necesidad que ustedes tengan respecto a alguna asesoría o consultoría. Bien, pues Omar, te doy la bienvenida a tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, vamos a tratar un tema realmente muy importante. Y yo digo muy importante, Omar, porque a pesar de que mucho se ha hablado de que no hay que crear expectativas, creo que en estos temas fiscales, contables, de cumplimiento sobre todo, hay que tener expectativas de qué va a pasar si no lo hacemos. Y en esa situación estamos muchísimos empresarios, muchísimos profesionales, profesionistas, que finalmente pues nos desentendemos de temas fiscales, de temas contables, de temas de cumplimiento, porque me he de referir en ese sentido a situaciones laborales, situaciones jurídico-corporativas, que al final muchas veces no son sancionadas, pero tenemos las disposiciones fiscales, desde luego en el Código Fiscal de la Federación, que nos invitan no solamente a cumplir, sino a observar las sanciones a las que podemos ser objetos ya en estos temas jurídico-corporativos y fiscales. En materia laboral sabemos que existen las sanciones propias de la materia y que finalmente tenemos la necesidad de estar al día para poder dar continuidad a nuestros negocios, a nuestras empresas y sobre todo, la parte más importante, cuidar a nuestro personal que siga manteniendo su fuente de ingresos. Así que, Omar, creo que estamos llenos de expectativas para este año 2024 y bueno, yo te quiero invitar a que nos digas qué es lo que debemos observar, qué es lo que debemos hacer como empresarios y a qué debemos estar siempre muy atentos. Claro que sí, Sergio. Pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayas elegido para estar en tu programa. Gracias a tu audiencia también. Espero que lo que yo les pueda compartir en este momento les ayude a vislumbrar lo que va a ser 2024, que por supuesto, pues ya la autoridad ha marcado desde el año pasado con este plan maestro de fiscalización hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y por supuesto también al analizar el presupuesto, la ley de ingresos, de la Federación 2023-24, y de años anteriores, pues podemos ver la tendencia muy marcada que va teniendo la autoridad, que obviamente es fortalecer la recaudación a través de las diversas medidas y facultades que ya le ha dado pues el Código Fiscal de la Federación, ¿no?
Entonces, yo comentaba desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente 10, 11 años, cuando empezó algo muy interesante, la ley energética, la famosa reforma energética, donde se le quitó mucho de los ingresos petroleros que Pemex le daba a la Secretaría de Hacienda. Yo en aquel entonces recordaba y decía, bueno, ¿y de dónde se va a subsanar ese boquete a las finanzas públicas? Y siempre les decía, desafortunadamente, es la carga para los contribuyentes. Y hoy, a 11, 12 años de esa reforma energética, ya lo podemos ver. ¿Por qué? Porque dentro del presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto de ingresos de la Federación, más del 50% de los ingresos que va a percibir el Ejecutivo Federal, pues provienen de nosotros, de los contribuyentes. Entonces, imagínate tú, si el 50% o más de tus ingresos provienen de una sola fuente, pues no le vas a poner atención. Por supuesto que sí, pero en este caso la atención no es como la que normalmente nosotros requeriríamos, una atención pues tersa, bonita, cándida, ¿no? Al contrario, la autoridad va con una atención porque muy fuerte de fiscalización, de revisión de cuentas. ¿Por qué? Porque además tiene una visión equivocada en la cual nos está viendo como contribuyentes defraudadores, ¿no? No lo dice de manera abierta, pero sí tácitamente en el trato que nos da a nosotros como contribuyentes. Entonces, desde esta visión y desde esto que estoy comentando, pues por eso es de que yo hablo de perspectivas fiscales 2024 y que debemos de cuidar algunos aspectos muy importantes. En ese sentido, pues voy a comenzar con la parte de los ingresos. Muchas personas... Déjame, Omar, discúlpame que te interrumpa, déjame Sí. hacer un breve espacio en este momento porque quiero felicitarte en la forma en la que has abordado en un principio este tema. Algo muy importante y de lo que hemos mencionado en este programa y en capítulos anteriores es la ley de ingresos. Esto, desde luego, es la columna vertebral de lo que puede significar todo el tema fiscal para un ejercicio que está por entrar. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto que tú estás mencionando y también otra parte muy importante, que no solamente tú, sino que también hay autores a nivel internacional que se han dedicado a estudiar este tema de la contribución y que hoy en día precisamente se ve como ellos lo han dicho. En programas anteriores también hemos mencionado que, en efecto, la autoridad fiscal nos ve como defraudadores fiscales en un principio. ¿Y por qué no hacer que las contribuciones sean voluntarias? Entonces, en ese sentido, ya nos está la autoridad autoprogramando para ser defraudadores fiscales. Y esto es algo muy importante porque las personas, créanme que lo que menos buscamos es tener un conflicto con la autoridad. Así que Claro. vamos a cumplir y te felicito en realidad por este contexto en el que nos has hecho saber todas estas cosas que hoy y ahorita reitero, porque es muy importante que nuestros amigos tengan muy presente esta parte y no solamente se metan de lleno a los textos de lo que pudiera ser una miscelánea fiscal o reglas de resolución miscelánea o las propias leyes y reglamentos. Así que adelante, por favor, Omar, discúlpame la interrupción. No, por favor, tu comentario es muy valioso porque justamente esta manera de vernos de la autoridad, pues incide en que se comiencen a satanizar muchas situaciones, ¿no? Tenemos a veces colegas, o he escuchado a colegas que han tenido el desatino, y lo digo con mucha responsabilidad, de decir, no, es que si no cumples te van a meter a la cárcel, si no cumples te pueden embargar tus bienes. Yo digo, ok, esto puede suceder, pero es todo un proceso. Y por supuesto que este tipo de sanciones van más encaminadas a conductas más criminales, pero el grueso de la población obviamente pues no tiene la intención de tener una conducta criminal. Al contrario, yo veo a una población cada vez más consciente que está más preocupada por contribuir al gasto público conforme lo marca nuestra Constitución, ¿no? El 31 fracción cuarta. Entonces, desde ahí yo creo que nosotros como profesionistas podemos hacer una labor muy buena, crear una muy buena relación contribuyente-autoridad y hacer que esta relación sea muy tersa y que en determinado momento, con nuestra ayuda,
hacerle ver al contribuyente que el cumplimiento de una obligación fiscal es de lo más sencillo. Obviamente, para poder hacer el cumplimiento de esta obligación fiscal, y es ahí donde yo voy a entrar en el tema de las perspectivas 2024, lo he comentado, debemos de analizar y de reforzar nuestros sistemas de controles internos. No importa si eres una persona física con actividad empresarial, una persona física que tiene ingresos por arrendamiento, una persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza, o una persona moral o un grande contribuyente. Todos a nuestro nivel debemos de tener controles internos que nos permitan reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, dicho sea esto, pues comentaba al inicio de la plática, me he encontrado en la práctica profesional situaciones de personas físicas que tienen ingresos, pero que no están inscritos en el RFC. Entonces, desde ahí ya viene la primera situación a resolver. ¿Por qué? Porque muchas veces me han consultado, contador, oye, me llegó una cartita del SAT que dice que obtuve ingresos en el banco, pero no estoy dando data. Entonces le digo, ok, digo, mira, lo más sencillo es, vamos a actualizarte, hay regímenes especiales para que tú puedas tributar y no sea tan onerosa la carga. Entonces yo creo que aquí una de las perspectivas que tenemos es, viendo cómo la autoridad está esperando obtener sus ingresos, pues también nosotros hay que analizar en dónde estamos parados, ¿no? Porque si no sabemos ni siquiera en dónde estamos parados, pues va a ser muy difícil que podamos dar cumplimiento. Entonces, la primera recomendación que yo hago para nuestro auditorio es, si no están inscritos en el régimen federal de contribuyentes y realizan una actividad empresarial, la que sea, pues entonces lo primero es acérquense a un contador, permita que los asesore, a un contador de confianza, que los asesore, expónganle sus ideas y comiencen con lo principal. Darse en inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Una vez que esté esto, pues bueno, ya el contador o nosotros como contadores le daremos la pauta para poder decir, puedes tributar en este régimen de acuerdo a tu actividad económica, y entonces ya viene la parte más interesante, que yo aquí es donde me encanta y siempre me gusta empezar con el tema de los comprobantes fiscales digitales por internet, porque es un tema donde actualmente la autoridad está tomando mucha fuerza para poder fiscalizarnos. Entonces, en el tema, ya sea que tú emitas o recibas comprobantes fiscales digitales, pues debes de poner mucha atención en dos rubros muy importantes. Uno, el método de pago, y otro, la forma de pago. ¿Por qué? Porque si nos emiten una factura o recepcionamos una factura con el método de pago en una sola exhibición, nosotros como emisores, entonces ya estamos obligados en la declaración de ese periodo a hacer el pago de impuestos correspondientes a ese ingreso que facturamos como pago en una sola exhibición. Entonces, siempre lo comento porque es una razón de ser muy interesante por parte de la autoridad el haber creado estos conceptos, ¿no? Pero muchas veces los contribuyentes ya en la práctica no lo observan y todo le ponen pago en una sola exhibición. Entonces, cuando me llegan a mí las consultas, oye, contadores, que fíjate que emití 10 facturas, todas pagan una sola exhibición, pero no las he cobrado. Y entonces ahí les pregunto, ¿y dónde está tu contador, no? Es que no tenía, fíjate que a mí se me hizo muy fácil porque seguí los tutoriales de la autoridad. Entonces, pues ahí decía, como me iban a pagar una sola vez, pues yo le puse pago en una sola exhibición, pero no entienden los alcances. Entonces creo que desde ahí nosotros podemos hacer una labor para contribuir a la cultura fiscal. Entonces siempre le comento yo a mis clientes y a las personas que me consultan, tengan mucho cuidado en el método de pago que van a poner. ¿Por qué? Porque el pago en una sola exhibición para la autoridad es que tú recibiste el ingreso y que por supuesto tienes que pagar lo correspondiente a impuesto sobre la renta y lo correspondiente a impuesto al valor agregado. Lo mismo pasa cuando recepcionas una factura. Si te ponen pago en una sola exhibición, la autoridad entiende que lo pagaste efectivamente y puedes hacer la deducción pertinente. Entonces, digo, son conceptos muy sencillos, pero que de verdad hoy en día a muchos contribuyentes les está causando un daño terrible. ¿Por qué lo comento? Porque la autoridad también en sus mecanismos de gestión de fiscalización, pues cada mes hay contribuyentes que me dicen, oye, es que me llegó un correo del SAT donde dice que mis ingresos reportados no corresponden a mis ingresos facturados. Ya cuando nos vamos al análisis de la información, digo, oye, pues mira, es que aquí el método de pago, pues no, efectivamente no es el correcto. Entonces ya el contribuyente empieza pues a transitar en un calvario fiscal de cancelación de comprobantes,
de aclaración con la autoridad. Y entonces yo creo que todo esto se puede prevenir a través de un establecimiento de control interno. Por eso mencionaba al inicio de la plática, si tú tienes un muy buen control interno, vas a poder cumplir en tiempo y forma y de una manera saludable y sencilla con tus obligaciones fiscales. ¿Qué te parece, Sergio? Me parece muy puntual esto que estás comentando, porque en efecto el CFDI y ya más en la versión 4.0 nos compromete a ser muy disciplinados y muy cumplidos en cuanto a lo estricto que es este documento para su emisión. Esto que acabas de mencionar respecto a los pagos que recibimos PUE o pagos en una sola exhibición, quisiera puntualizarlo también para nuestros clientes y compartir para nuestros clientes, perdón, para nuestros amigos y clientes, ¿verdad? Desde luego, que el poder PUE, como bien lo mencionaste y muy puntual la observación, significa que estamos recibiendo el pago en una sola exhibición en ese momento, por lo que la sugerencia es que se elaboren únicamente los CFDIs o facturas electrónicas PUE al momento de tener la certeza de recibir el pago, ya sea por un medio electrónico o una transferencia o en efectivo. Si no tenemos la certeza de recibir el pago por estos medios o de forma inmediata, podemos llevar a cabo el CFDI PPD, pago en parcialidades o diferido, de tal forma que aunque se trate del mismo periodo al recibir el pago, vamos a efectuar el complemento de pago. Pero si no nos pagan hasta un mes después o 2 meses después, emitiendo el complemento de pago correspondiente, nos vamos a librar precisamente de acumular ese ingreso en el momento en el que hubiera sido preciso si hubiera sido PUE. Así que este consejo, esta sugerencia, para efecto de lo que tú has mencionado en cuanto a la autoridad, lo que está llevando a cabo, compulsando los ingresos y deducciones de las personas físicas y morales, viene a ser, creo que, un punto de partida para que las personas en la práctica lleven a cabo la elaboración de sus CFDIs de esta manera. Si me pagan de inmediato, y PPD si no tengo certeza del pago inmediato. Si llegamos a fin de mes y el pago no lo hemos recibido, no lo hemos recibido y tenemos un CFDI PUE, debemos sustituirlo y cancelarlo por un PPD para no tener los problemas en los meses subsecuentes o en el mes subsecuente. Así que es una pequeña regla que yo invito a que también nuestros amigos atiendan para evitarse problemas con la autoridad, porque ahorita, como lo mencionaste en un principio, la fiscalización va a ser lo que le va a dar de comer a la autoridad para que pues ejerzan lo que reza el artículo 31, fracción cuarta, que puntualmente mencionaste. Todos seamos contribuyentes al erario. Y sí, pero dice la Constitución en la fracción 31, en el artículo 31, fracción cuarta, de manera equitativa y proporcional a nuestros ingresos, que eso es lo más importante. Y creo yo, perdón que te interrumpa, creo yo que si se cumple con esta regla tan sencilla en la emisión y recepción de comprobantes, está siendo congruente constitucionalmente. Entonces, por eso lo comento yo, ¿sabes? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí los ingresos que va a tener la autoridad o las contribuciones que va a recibir no van a ser precisamente vía contribuciones, sino vía sanciones. Entonces, así es. No hay que hacer que suceda esto y tener mucho cuidado. Y los medios de control, como lo acabas de mencionar, el control interno, bueno, no solamente es importante para efectos fiscales o contables, porque en la auditoría utilizamos mucho el control interno. Necesitamos más elementos de cumplimiento, ¿no? Como la descripción de puestos, políticas y procedimientos, para evitar temas de simulación. Y yo creo que esto lo vas a comentar un poco más adelante. Y bueno, con atención te seguiremos escuchando. Gracias, qué amable. Sí, efectivamente, pues bueno, ya una vez que nosotros delimitamos esta parte y hablabas tú también muy puntual de cuando emitimos un comprobante fiscal con el método de pago PPD, o que es el método de pago en parcialidades o diferido, pues eso nos da también o abre una obligación
de efectuar un complemento de pago dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquel en que se efectuó o se realizó efectivamente el pago. Y también lo comento porque es muy importante esto, que si no se emite el complemento de pago, la autoridad hoy en día con sus formas de fiscalización está siendo muy rigurosa. Y si no tienes el complemento de pago, entonces hace un rechazo de la deducción. Sí te acumula el ingreso, pero te hace el rechazo de la deducción. Entonces es muy interesante esa postura, porque si no cumplimos adecuadamente podemos tener un rechazo en las deducciones, y por ende la autoridad nos va a pedir que hagamos el recálculo y la presentación de declaraciones complementarias que nos va a llevar al pago de recargos y actualizaciones. Y bueno, voy a comentar también en ese sentido que dentro de las perspectivas fiscales, pues está el tema, ya lo comentabas tú, de la materialidad para efectos fiscales, donde la autoridad ya no basta con que tengas el comprobante fiscal digital por internet en su versión 4.0, con los requisitos que te marca la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27, más los requisitos que te marca el Código Fiscal de la Federación en el 29A, sino que ahora te pide que además de eso, le compruebes que efectivamente la operación se llevó a cabo, la entrega del bien se llevó a cabo, que hay una orden de compra, que hay una nota de venta, que hay correos electrónicos, prácticamente que te tomaste la foto con quien le estás prestando un servicio, vendiendo un producto, para decirle, mira, aquí está, así lo hice, ¿eh? Entonces también este exceso de carga administrativa pues nos está llevando a los contribuyentes también a ese hartazgo. Entonces, dentro de estas perspectivas, yo por eso quería comenzar con el tema de control interno, porque al reforzarlo, pues todo va a salir casi en automático. Solo es cuestión de llevar procesos, evaluaciones y análisis para irlo reforzando y poder dar un cumplimiento cabal con las contribuciones fiscales. Muy bien. El tema es muy interesante, todo lo que nos estás compartiendo, Omar, pero al final tú sabes que somos enemigos del tiempo. Y yo quiero invitar a nuestros amigos a que continúen en la próxima semana con la segunda parte de este programa, que desde luego va a ser igual de interesante como hoy lo has abordado, porque estamos teniendo conocimiento de la ley de ingresos, de la forma en la que debemos cuidarnos respecto a la emisión de los CFDIs. Muy puntualmente nos ha señalado el control interno y para qué nos sirve, y que también las personas no crean que esto es caro. Es caro no tener orden, más caro es tener una infracción, una sanción por parte de la autoridad. Y que la realidad es, sí, está satanizada, como dices, la relación con la autoridad fiscal, pero es una realidad que si no llevamos a cabo medidas de prevención, desde luego, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces también deben buscar la forma de pagarle de forma correcta al especialista, al experto, al contador, y contratar también a personas que puedan llevar a cabo estas actividades de manera puntual y bien hechas. Porque hay otros temas que vamos a abordar en el siguiente programa, Omar, respecto a, claro, que temas laborales y jurídico-corporativos que deben ser atendidos por especialistas. Y desafortunadamente, como lo hemos comentado también, todo se lo quieren dejar al contador. Y el contador, además, no sabemos decir no. Y además, pues queremos quedar bien con nuestros clientes y nos echamos ese trompo al dedo, como coloquialmente se dice, y resulta que salen hasta pagándonos mal los propios clientes, ¿sí? Y esto va denigrando la profesión. Y creo que hay que cuidar también esta profesión, que es como la de un médico. Constante debemos estar preparando. Y no podemos pasar por desapercibido ninguna de las disposiciones de la autoridad. Es como no estar al día en temas de salud para un médico. Entonces, amigos, yo les invito a que continúen con nosotros en una próxima emisión. Omar, yo te agradezco que por hoy nos hayas dado esta información tan importante, y desde luego vamos a seguir escuchando cosas que son de mucho interés y son la expectativa para 2024 en los temas fiscales que aún falta que abordes, laborales, jurídico-corporativos, etcétera. Así que si gustas cerrar con algún comentario para dar pie a que la próxima semana continúe el público con nosotros.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, lo más importante en este momento es, por favor, acérquense a su contador. Si no lo tienen, busquen uno de confianza, expónganles esta situación. También háganles saber que la autoridad, o deben de saber que la autoridad no va a distinguir entre un contribuyente pequeño o grande. Y entonces, por eso la necesidad de estar de la mano de un buen contador, un contador de confianza. Acérquense a él, expongan esto y nos vemos en el siguiente programa para hablar de la segunda parte y darles más tips de estas perspectivas fiscales 2024. Les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, público que nos acompañó en esta emisión de este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas expertos, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.